bendiciones. Vamos a empezar. Vamos a inclinar nuestro rostro y hacemos una oración, ¿no? ¿Les parece? ¿Me puede hacer un favor a que me cierre esta puerta? Bueno, vamos a presentar ese tiempo al Señor y empezamos con una oración. Padre maravilloso, te damos gracias por este día y te pedimos que seas tú tomando el control de esta clase para que tú hoy nos hable a través de tu palabra y nos muestres, nos reveles. Espíritu Santo, revélate a nuestra vida a través de tu palabra y enséñanos. Hay muchas cosas que necesitamos, Señor, como hijos, a aprender, Señor. Necesitamos, como cuerpo, poder entenderlas. Y hoy queremos recibirlas con mucha madurez en nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a hacer un repaso rápido. Empezamos ya con un nuevo bloque, que fue el sexto punto que estamos estudiando en Números Romanos, que se llama los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Entonces, esto fue donde quedamos la vez pasada. Empezamos a hablar ya de otro bloque diferente, ¿vale? Y decíamos de que hay que tener cuidado con no confundir los dones del Espíritu Santo con los ministerios de Cristo. Los dones son diferentes a los ministerios. Entonces vamos a mirar qué nos enseña la palabra, porque todo lo vamos a ver a la luz de las Escrituras. Hay dones que nos da el Espíritu Santo y hay ministerios que los da el Señor Jesucristo. Así nos enseña la palabra de esa manera. Por lo tanto, los ministerios, habíamos escrito, son personas que el Señor Jesucristo capacita con un poder especial para edificar y perfeccionar a la iglesia. Sí, eso lo vimos nosotros. Entonces, vimos que, no sé si a dónde terminamos, me recuerdan dónde quedamos, en el final. No sé si alcanzamos a ver esta parte. Y perfeccionar a la iglesia, nada más. Vale, entonces son para perfeccionar a la iglesia. Vale. Entonces, ¿qué decíamos? De que los ministerios, como nos enseña en Efesios, el Señor Jesucristo dice de que Él ha capacitado a una serie de personas, las ha capacitado para edificar a la iglesia, en Efesios 4, lo vamos a ver más adelante. Entonces, Jesucristo da esa capacitación a esos ministerios. Y lo que no queremos confundir con respecto a los dones, con el Espíritu Santo, porque se encuentran unos dones como el don de profecía y hay un ministerio profético. Y hoy en día, hablaba yo de que hay un ministerio que está saliendo muy a menudo a relucir, que es el ministerio profético, junto con el ministerio apostólico y profético. Es un ministerio que está por todo el mundo. Y eso es lo que queremos empezar a mirar. Yo voy a mostrar una postura. ¿Ustedes, hay estudiosos de Dios aquí? Amén. Amén. Porque lo que voy a decir, muchas personas de pronto se van a poner a pensar y dirán, bueno, y entonces esto que está pasando, esto que estamos viendo, esto que estamos viendo, bueno, ahí les dejo para que ustedes indaguen. Tienen que indagar. No se puede solamente recibir, sino de indagar y qué es lo que pasa. Entonces, si alguno tiene otra postura, pues sencillamente lo van a ver y lo van a seguir mirando. Entonces, decimos que vamos en este punto. Ahora, escribamos. Todo creyente ha sido capacitado por el Espíritu Santo. Y voy a corregir aquí, ¿vale? Siguen escribiendo. Todo creyente ha sido capacitado por el Espíritu Santo con algún don. Todo creyente ha sido capacitado por el Espíritu Santo con algún don, pero solo unos pocos han sido dotados por el ministerio. Solo algunos pocos han sido dotados por un ministerio. No lo quites, que no ve. ¿Vale? Todo creyente ha sido capacitado por el Espíritu Santo con algún don, pero solo unos pocos han sido dotados por un ministerio.
Vamos a parar aquí y explicamos un poco este tema, ¿vale? La palabra nos va a enseñar de que todos Dios nos ha capacitado. El Espíritu Santo nos ha dotado con al menos un don. Unos tienen más dones, pero por lo menos todos tenemos uno. Entonces, todos los que estamos aquí, ¿hay creyentes aquí? Amén. Quiero que sepan de que Dios los ha dotado por al menos con un don. ¿Recuerdan de la palabra del Señor cuando empieza a mostrar de que a todos les había entregado un talento, a otros les ha entregado una mina? Reflejando de que a todos les había entregado, a todos les dio, a todos los ha entregado. No vayan a seguir copiando lo que no he estado dictando, porque quiero que le pongan atención a lo que les estoy diciendo, que yo ya le voy a dictar. Pero necesito que le pongan atención. Terminen ahí el ministerio y ya les copiaré el resto. Entonces, lo que quiero decirles es de que todas las personas, al menos todas las personas, no hay ningún creyente que no tenga ningún don. Ese creyente que cree que no tiene un don y que de pronto no quiere trabajar en la obra, ¿para qué son los dones que Dios nos da? Para trabajar, para la edificación del cuerpo de Cristo, para trabajar en la obra de Dios. Amén. Pero si sencillamente no lo está haciendo ni está ejecutando nada, sencillamente porque, si él considera es porque sencillamente no es un creyente, es un simpatizante de ser cristiano. Es un simpatizante que viene a la iglesia simplemente como simpatizante, pero no ejerce ningún don. Pero a los dones, ya lo vamos a ver que el Espíritu Santo nos los da a todos. ¿Vale? Entonces, ahora sí, los ministerios del Señor Jesús son 5, 2 puntos. Los ministerios del Señor Jesús son 5. 2 puntos. Y los vamos a leer en un orden. Recuerden de estos ministerios que el Señor en su palabra nos ha enseñado. Entonces los vamos a leer en orden. Los vamos a escribir, pues. Entonces sería, los ministerios del Señor Jesús son 5. Primero sería apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces repito, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Vale? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, qué nos enseña. Efesios 4, 11, 12. Escriban la cita bíblica. Escriban la cita bíblica y lo vamos a leer todos. Vamos a leerlo todos a la cuenta de 3. Y él mismo, o sea, ¿de quién está hablando aquí? De Jesucristo. Dice, constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué? ¿Para qué los ha él constituido? ¿Para qué los ha dado? ¿Para qué? Para fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los 5 ministerios que el Señor Jesucristo ha dado en el cuerpo de Cristo son personas, dijimos que los ministerios de la persona los ha hecho con un fin. ¿Cuál es el fin? Edificar el cuerpo de Cristo. Edificar el cuerpo de Cristo. Es para la capacitación. Entonces, ahora mismo, aquí en este momento, está ejerciendo un ministerio diferente. Yo estoy haciendo un ministerio y ustedes están recibiendo. ¿Sí? Hay un ministerio que es como el ministerio que es de maestros y es ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y se están levantando personas que están estudiando y seguramente Dios los va a llevar a amar para poder entender parte. Pero vamos a ver a la luz de las Escrituras cuáles de estos ministerios están vigentes y cuáles no están vigentes. Es bueno que lo entendamos. Si todos están vigentes o no están vigentes. Tenemos que entenderlo. Porque hoy en día se han levantado muchas personas que se autoproclaman un ministerio sin haber sido llamados por Dios. Dios ya hizo y cumplió y hizo esa parte. Por lo tanto, tenemos que entender de que los ministerios que hoy en día se están moviendo
en todo el mundo, muchas veces ha hecho hasta daño al cuerpo de Cristo, porque verdaderamente se han levantado hombres, y lo tengo que decir, tengo que ser sincero, porque yo lo hago es delante de Dios. Yo cuando me presento aquí, tengo que ser fiel a Dios, e intento ser lo más sincero posible. Y que tengo que ser sincero porque yo tengo una responsabilidad contra Dios. Les estoy dando unas enseñanzas, por lo tanto, a la luz de las Escrituras yo voy a mostrar la postura. Ahora, depende de ustedes si quieren indagar e investigar más, lo que ustedes deseen con respecto a lo que vamos a tocar hoy. Por lo tanto, se han levantado unos ministerios apostólicos y proféticos que están dando entra mucha duda ante la congregación de las iglesias, entran muchas dudas. Y hay muchos teólogos, personas estudiosas que están mirando y están verificando de que verdaderamente este llamado no ha sido un llamado genuino. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a empezar a entender y lo vamos a estudiar. Yo solamente les voy a dejar esta parte. Por lo tanto, dice que estos ministerios, ¿quién los ha entregado? Jesucristo, ¿vale? Hasta ahí lo tenemos claro, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar ahora de los dones. Entonces dijimos que los ministerios los está entregando el Señor Jesucristo. Ahora, los dones son capacidades especiales que el Espíritu Santo, vuelvo a corregir aquí, son capacidades especiales que el Espíritu Santo concede al creyente. Son capacidades especiales que el Espíritu Santo concede al creyente para que pueda ser útil dentro de la iglesia. Para que pueda ser útil dentro de la iglesia. Entonces, estos dones son las capacidades especiales que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. ¿Y quién da los ministerios? Jesús. Ahora lo vamos a mirar. Vamos a mirar a ver qué dice la palabra. ¿Vale? Vamos a mirar. Primera de Corintios 12, 4, 11. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Voy a leer todo el texto y ahí vamos a entender mucho. Entonces, vamos a leerlo todo. Vamos a poner bastante atención aquí porque la palabra nos va a enseñar. ¿Vale? Primera de Corintios 12, del 4 al 11. ¿Ya está? Entonces lo vamos a leer todos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vale, entonces, ¿qué nos está diciendo? De que nos está relacionando a los dones ¿con quién? Con el Espíritu. Ahora mira aquí. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, el Señor Jesucristo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas y todo es el mismo, el Padre. Nos está mostrando que hay un orden. Todos es un mismo Dios, pero están ejecutando una función diferente. Una función diferente lo está ejecutando. Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué es? El que da los ¿qué? Dones. Vamos a ver si es verdad que el Espíritu Santo da los dones. Ya tenemos claro de que el ministerio, lo leímos en el versículo anterior, que él mismo había constituido a unos, ¿cómo eran? Profetas, Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y maestros. Así me gusta que me lo digan, pero sin leer. No, yo no lo leí. Vamos a mirarlo otra vez y lo vamos a repetir porque quiero que les quede en su mente. Sin mirar sus apuntes. Vamos a empezar. Entonces, apóstoles, profetas, evangelistas, muy bien, ese es el orden, ¿vale? Entonces, apóstoles, profeta, evangelista, pastores y maestros, ¿vale? Seguimos leyendo el 7 de 1 de Corintios 12. Para entender, decimos que el Espíritu Santo da los Dones. dones. Vamos a ver si es cierto. Entonces dice, pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque esa es dada por el Espíritu que da. Palabra de sabiduría. Vamos a empezar a contar. Porque aquí vienen los dones. Y esto es el tema que vamos a estudiar. Entonces vamos a ver. Palabra de sabiduría. A otros palabras de ciencia.
¿Según quién? El mismo O espíritu. sea, que el Espíritu da esto, ¿no? A otro, fe Por el mismo por espíritu. el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad Por el mismo espíritu. por el mismo Espíritu. ¿Qué está diciendo? Que todos esos dones los está dando ¿quién? El mismo Espíritu, claro. Seguimos. Al otro, hacer milagros. A otros, profecía. A otros, discernimiento de espíritus. A otros, géneros de lenguas. A otros, interpretación de lenguas. Ahora, ¿qué dice? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Ojo aquí, mira. Repartiéndolos a cada uno en particular. Como Él quiere. ¿Queda claro de que el Espíritu Santo es el que da los dones? Amén. Y les da como Él quiere. Pero mira aquí. Mira aquí. Repartiéndolas a quién. A cada uno. Entonces yo voy a hacer una pregunta. Mm. ¿Hay cristianos que no tienen dones? No. No tienen dones. O sea, ¿veis? Ellos creen que no tienen un don, pero el Espíritu Santo sí les ha dado porque dice a cada uno. O sea que todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí, hemos recibido por lo menos uno. Por lo menos uno. ¿Estamos entendiendo la palabra? Porque le da a cada uno, no le da dando a unos cuantos, ni le da a pocos. Ese hermano que considera que no tiene dones para trabajar dentro del cuerpo de Cristo, sencillamente, pues vuelvo y le digo, es porque no lo ha entendido en su mente. Ahora hay que empezar a orarle al Espíritu Santo, que es el que da los dones, para que nos revele cuál es el don y nos revele también en qué nosotros vamos a trabajar. Los dones son para trabajar al cuerpo de Cristo y para trabajar con el cuerpo de Cristo, para ayudar en el momento en que se edifique la iglesia. ¿Queda claro esta parte? Amén. Ahora mira otra cosa que quiero mostrarles aquí. Decíamos de que el Señor Jesucristo, vamos a volver aquí voy a hacer un paréntesis. Vamos a mostrar lo que los ministerios del Señor Jesucristo son. Primero, ministerios del Señor Jesucristo. ¿Ya se lo olvidó? Apóstoles. Apóstoles. Profeta. Paren ahí, profeta. Evangelista. Mira aquí, Profeta. eso es un ministerio de profeta. Y acá hay un Don. don de profecía. Eso es lo que yo les quiero hoy tratar de enseñar, de que el ministerio profético, y lo vamos a mirar sobre la luz de la Escritura, ya ha cumplido su ciclo, porque las profecías ya han sido escritas. ¿Recuerdan cuando estudiamos el Antiguo Testamento? Hay algunas que aún todavía no se han No, pero- escritas. Escritas. Yo no digo de que hayan sido cumplidas. Ya se han dado Estoy hablando todas. de que han sido escritas. ¿Qué más le quieres añadir tú a la palabra? por el contado. Y eso es lo que ha hecho daño, porque lo que nosotros, como estudiosos de Dios que hemos estado indagando, y son muchas las personas que piensan, consideramos de que el ministerio profético ya cumplió su ciclo porque la escritura ya fue escrita. Lo que sí creemos es que hay un don De profecía. profético, como don, no como ministerio. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Estamos entendiendo? Por lo tanto, nosotros consideramos de que sí hay un don. Ahora, ¿cómo es el don de profecía? El don de profecía es esa hermanita o ese hermanito que está ahí hablando en el oído. El Señor esto te dice que tú te vas a ganar la lotería. No. Ministerio, el don profético que nosotros entendemos y como nos enseña la palabra es que tenga que ser con la palabra de Dios. Utilizando la palabra de Dios. Pero eso de que estén hablando y diciendo de cosas así en el oído, que hay muchas iglesias que trabajan así. En Barcelona hay una de que la gente le gusta ir solamente a escuchar qué es lo que tiene que decir la profetisa allá. Y la gente va y se va allí, pero esto ya se sale
un poco de la palabra y esto tiene más pinta a ser adivinación antes que otra cosa. Sí. Por lo tanto, yo sabía que este tema iba a ser interesante y muchos me van a decir, pues, ¿y esto qué? Bueno, yo les voy a dar lo que dice la palabra. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Ustedes van a empezar a recibir esto y los van a empezar a indagar y van a empezar a mirar de la luz de las Escrituras como los hermanos de Berea, que estaban diciendo allí y examinaban, tranquilito, vamos a mirar a ver si lo que tú estás diciendo es cierto. Y lo miraban ante la luz de la Escritura y conformaban que la palabra que salía de los apóstoles era una palabra fiel y digna. Entonces, ¿a dónde iban ellos? A la palabra. ¿Cuál era la palabra en ese tiempo? Pues del Antiguo Testamento, que eran las profecías que habían hablado los antiguos profetas donde Dios hablaba. Entonces, Dios habla a través, al pueblo habla a través de ¿quién? ¿De dónde? A través de un hombre que es un profeta. Cuando el pueblo quería dirigirse hacia Dios, se hablaba a través del sacerdote. Dios le hablaba y le daba una profecía, una palabra a los profetas y le hablaba al pueblo. Y cuando el pueblo quería dirigirse a Dios, le hablaba a través de un sacerdote a Dios. Entonces estaban los dos modelos en un templo, los profetas y los sacerdotes. ¿Estamos entendiendo? Vamos a seguir entendiendo y cuando vayamos terminando, en nuestra mente vamos a tener más claridad de todo esto que estamos hablando. ¿Les parece bien? Amén. Vamos a hablar primero cómo vamos a hacer este estudio. El estudio lo vamos a hacer de una manera ordenada y hemos mirado de ponerlo, dividirlo en tres partes. Espérate, entonces yo voy a volver aquí atrás porque ya estaba dando la pista aquí. ¿Cuántos son los dones? ¿Se acuerdan que yo estaba aquí contando? 5. Sí. Ajá. ¿Cuántos son los dones del Espíritu Santo? 9, 8. ¿Cuántos? 8, 9. ¿Están adivinando? Dígamelo con seguridad. ¿Cuántos? 9, 9. 9. Son 9. 8 más 1. Son 9. ¿Cuántos son los ministerios? 5. ¿Vale? Queda claro. Ahora vamos a estudiar los dones, que es el tema que nos corresponde como título que estamos estudiando. Los dones los vamos a dividir en tres grupos, en tres partes, y los vamos a dividir de esta manera para poderlo comprender. Entonces, los dones y sus divisiones, escriban. Los dones y sus divisiones. Entonces, el primer título que van a escribir es dones de hablar. Dones de hablar, 2 puntos. Dones de hablar. Primero, el primer don que vamos a empezar a tratar es diverso género de lenguas. Diverso género de lenguas. Segundo punto, interpretación de lenguas. Tercer punto, profecía. Ahora la pregunta es, entonces, diversos géneros de lenguas. Segundo punto, interpretación de lenguas. Tercero es profecía. Vamos a estudiar por bloques, así, 3 bloques diferentes. Ahora yo hago una pregunta. Para poder hacer la profecía o ejercer este don de profecías, ¿es necesario hablar? ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí. Para poder hacer una interpretación de lengua es necesario hablar. Sí. Y obviamente el diverso género de lenguas, pues son las lenguas que lo vamos estudiando, pues es necesario hablar. Por eso lo hemos puesto en un bloque que diga dones de hablar. Los otros dones no se necesita hablar, pero estos 3 sí, y lo hemos separado de esta manera para poderlo entender y comprender mejor. Así, cuando ustedes vayan a aprender, y ahora más tarde voy a empezar a preguntarles, entonces ustedes ya saben que son por bloques dones de lengua y los otros en separados y cuáles son. ¿Vale? ¿Les parece bien? Muy bien, muy bien. Dones de conocimiento. Dones de conocimiento.
Primero, palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Segundo, palabra de sabiduría. Segundo, palabra de sabiduría. Tercero, discernimiento de espíritus. Entonces aquí ya nos está mostrando otro bloque que lo vamos a ir analizando más adelante, pero es de conocimiento. ¿Ustedes recuerdan de un hombre que Dios le haya dado estos dones de ciencia y sabiduría? Sí, Salomón. Salomón, Dios le dio estos dones justamente el de ciencia y de sabiduría. Un hombre demasiado sabio. Y justamente la palabra nos dice de que le dio el don de ciencia y de sabiduría. Pero eso es para obtener un conocimiento. Eso era un hombre demasiado sabio. Y aparte, tenemos el discernimiento de espíritus. Y es que el que tenga ese don, muchas veces viene una persona y ya detecta el don, con el don que Dios le ha dado, detecta si la persona qué espíritu le está mostrando. Un ejemplo, hay personas que piden consejerías y se presentan delante del pastor a pedir una consejería porque tienen un problema con su esposa. Y él está ahí. Y el pastor que tenga este don de discernimiento de espíritu, pues difícilmente lo puede engañar. Porque no somos hombres y nos pueden engañar muy fácil. Pero si Dios lo ha dotado de este don de discernimiento, él puede llegar a decir, es que tengo problemas, mi esposa esto, mi esposa aquello, esto, pero él es santo, él no hace nada, él no comete ningún problema. ¿Te das cuenta? Y el Espíritu Santo, por el don que le ha entregado a ese pastor, le puede revelar de que esa persona está mintiendo porque esa persona puede tener un problema de alcoholismo o de homosexualidad o cosas de eso. Y entonces la persona queda expuesta ante ese don y el pastor le puede decir, el Espíritu Santo me está diciendo que tú eres esto, eso y eso y eso. ¿Y a este quién le ha dicho esto? ¿Me entiendes? Porque así trabaja ese don, el don del discernimiento, le muestra. Entonces eso es para obtener un ¿qué? ¿Obtener un qué? Conocimiento, un conocimiento. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí este punto? Dones de poder. Dones de poder. Entonces el primero sería sanidades. El segundo es milagros. Y el tercero, fe. Sanidades, milagros y fe. Ve que estos dones de poder lo hemos celebrado porque se ejerce un poder sobrenatural sobre una persona para poder hacer unas sanidades, para poder hacer un milagro como tal, y también para poder tener fe, porque para todo eso tiene que ir unidos. Tiene que haber una fe. Entonces todo eso es de un don de poder. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí? Lo hemos separado. Ahora, vamos a mirar, sin mirar los cuadernos. ¿Se acuerdan de los dones? Vamos a empezar y verán que ustedes... Vamos a empezar. ¿Se acuerdan de los 9 dones? Se los tienen que poner aquí en la mente. Los primeros es dones de hablar. Diversos géneros de lenguas. Interpretación de lenguas y don de profecía. Dones de conocimiento. Sabiduría. Ciencia. Ciencia. Discernimiento de espíritu. Dones de poder. Y fe. Lo tienen así de esa manera. Si ustedes los van a estudiar en sus casas, los tienen de esa manera, asegúrense. ¿Por qué lo aprendí yo? Porque lo estudié así. Dones de lengua, dones de hablar, dones de conocimiento y dones de poder. Y después lo fui separando por 3 y 3 y así muy fácil. ¿Vale? Entonces vamos a empezar a hablar del primer don. ¿Les parece? Hemos puesto que son 9. Vamos a estudiar a partir de ahora que nos corresponda 9 dones. Por lo tanto, vamos a estudiar el primero. Dones de hablar. Y el primero es diverso género de lenguas.
diverso género de lenguas. No hay que confundir el don de lenguas. No hay que confundir el don de lenguas con la señal de lenguas. No hay que confundir el don de lenguas con la señal de lengua. Y aquí voy a empezar a hacer cara, ¿cómo así? ¿Esto qué significa? Vamos a mirar y vamos entendiendo un poco. No hay que confundir el don de lenguas con la señal de lenguas. ¿Vale? La señal de lenguas. Son lenguas que el Espíritu Santo da al creyente. Son lenguas que el Espíritu Santo da al creyente con el propósito. Son lenguas que el Espíritu Santo da al creyente con el propósito de afirmar y fortalecer su fe. Vamos a hablar un poco de eso. Ahora lo miramos a la luz de la Escritura. Entonces decíamos que el diverso género de lenguas, en el diverso género de lenguas tenemos que entender de que no tenemos que confundir las lenguas. Ustedes han visto, digamos, que se acostumbra a escuchar lenguas en diversas como una especie de señal. Ya lo vamos a mirar que la palabra nos enseña de eso. Pero hay otras personas que de pronto si han ido a algunas otras iglesias o que vienen de otras iglesias, de pronto han podido experimentar de que esa lengua es una lengua que Dios la ha dado, pero esa lengua se puede entender, la puede comprender, no la de todo el mundo, sino la puede comprender otro que tenga un don diferente para poderla interpretar. ¿Entiende? Por lo tanto, son diferentes. Pero el don de lenguas, que es el que Dios, el Espíritu Santo le entrega al creyente, lamentablemente por falta de conocimiento, y de pronto lo que yo voy a decir, puede ser que haya situaciones, pero yo lo tengo que decir, pues me lo digo. Por falta de conocimiento se hace muy mal. No lo hacen correctamente porque la palabra nos enseña de que la persona que tenga ese don lo debe hacer de una manera ordenada y de una manera... Solo enseña la palabra. Yo voy a mostrar lo que dice la palabra. ¿Vale? Por lo tanto, puede ser que vayan a algunas iglesias y encuentren una clase de estos desórdenes y bíblicamente eso no es correcto. Bíblicamente no es correcto y lo vamos a mirar a la luz de la Escritura. La señal de lenguas sí son lenguas que el Espíritu Santo da al creyente, pero estas lenguas sí las puede comprender porque él puede ser que las interprete él mismo o haya una persona que entienda lo que se está hablando y está haciendo una especie de edificación o está haciendo una afirmación para él mismo. El mismo creyente queda fortalecido porque está entendiendo lo que está hablando. ¿Vale? Tú puedes hablar en lengua, pero si tú no entiendes, entonces, ¿qué conocimiento puedes tener a tu cerebro? Ninguno. No, justamente para eso es que nos lo dieron, para poder ser edificados en nuestra intimidad. En nuestra intimidad es donde nosotros tenemos que ejecutar. ¿Cuáles son los que se deben de ejecutar hacia la congregación? Eso es lo que vamos a ir estudiando. Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son? Estamos entendiendo la palabra, lo voy a ir explicando por parte porque sé que aquí hay mucha confusión Sí. y que ha habido mucha confusión en todo el mundo y eso no es bueno, pero todo esto sucede por falta de un conocimiento correcto de la palabra. Pero como acá hay estudiosos de Dios y se están preparando para poder entender, pues ustedes ya van a cambiar en su mente
corregir en su mente eso que está mal. Y lo van a empezar a ejecutar. No pueden estar haciendo lo que la palabra nos enseña, porque se supone que somos estudiosos de Dios, y como estudiosos de Dios tenemos que rendirnos a lo que la palabra nos está enseñando. Ser fieles a la palabra. No a una metodología o una emoción, no a eso, no. A la palabra. Porque hay muchas emociones. Y de emociones la gente hace cosas. Y por emociones, si no está en la palabra, ¿por qué tenemos que hacer las cosas si nueva palabra nos enseña otra cosa? ¿Ve? Eso es lo que quiero que entiendan. Es mi trabajo y les tengo que explicar a ustedes esta parte. Pues lo tengo que hacer correctamente. Ahora depende de esta información, ustedes qué es lo que van a querer hacer con ella. ¿Vale? ¿Les parece? Vamos a mirar Marcos 16, 17. Dice el Señor Jesucristo, habla, dice, estas señales, entonces, ¿qué dice él? ¿Que son qué? Hay unas señales. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesucristo dice que van a haber unas, ¿qué? Señales. Por eso yo aquí había aclarado de que había un diverso de género, que habían unas señales de hablar en lenguas como un don de lenguas. Y esas señales que estamos tratando, dice el Señor Jesucristo, seguirán a los que creen. O sea, que siguen siendo vigentes. ¿Hay personas que creen? Amén. Esas señales van a ¿qué? Van a seguir con nosotros. Si alguno cree aquí, pues van a seguir. En mi nombre, ¿qué dice? Echarán. Ojo, y aquí dice, hablarán nuevas lenguas. Es una parte, es una señal, porque este tema, muchas personas no creen que el hablar en lenguas sea vigente si no era para la iglesia primitiva. Muchas personas. Yo estuve en una iglesia que si alguien se ponía a hablar en lengua lo hacían callar, porque era para la iglesia primitiva, incluso los milagros. ¿Ve? Entonces ve que con lo que está hablando Carlitos, está diciendo Carlos, lo repito porque yo sé que usted lo ha escuchado, pero acá en internet lo quiero dejar plasmado, de que él donde ha estado, allí les prohibían hablar en lenguas o inclusive hacer milagros porque eso era algo que ya ocurrió y ahora no es vigente para este siglo. ¿Vale? Entonces yo lo que quiero decirle es qué es lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que ir a la luz de la Escritura. ¿Vale? ¿Cómo queda eso que hablaran nuevas lenguas? Vale, entonces ahora ustedes recuerdan, hablar nuevas lenguas, muchas veces, muchas de las lenguas que ustedes han escuchado no las entienden. ¿Son nuevas o no son nuevas? Claro, porque no las entendemos, ¿sí? No las comprendemos. Pero todas las lenguas que se hablen no se entienden, o hay unas lenguas que sí se hablan que sí se entienden. ¿Qué pasó en Hechos de los Apóstoles 2 cuando se levantó, llegó el Espíritu Santo al aposento alto y se encontraban 120 personas reunidas y empezaron a hablar ellos en lenguas y la gente estaba diciendo de que ellos estaban borrachos? Y en verdad muchos dijeron, no están borrachos, están hablando en mi idioma de nacimiento. Y allí se encontraban de 16 partes. Eso yo ya lo dije. Y les dije que lo indagaran. O sea que yo creo que no es sorpresa porque yo les dije que lo estudiaran y lo miraran en casa. Les dije que ahí se encontraban de 16 partes diferentes, donde ahí se estaban hablando medos, persas, edomitas, de Egipto, de todas partes de Mesopotamia. Estaban hablando de muchas partes, eran 16. Y todos estaban escuchándolos en su idioma de nacimiento. Muchos de ellos eran judíos de nacimiento, pero por causa de cuando se fueron en cautiverio, cuando se los llevaron al cautiverio, ellos no regresaron, sino se quedaron viviendo en estos países y por lo tanto siguieron siendo judíos viviendo en esas regiones. Por lo tanto venían de todas las regiones como judíos a celebrar una fiesta que es la fiesta de la Pascua. Y ese día estaban reunidos. Cuando Pedro les está hablando, pues la gente, cuando escuchan el estruendo y empiezan a escuchar hablar, ellos dicen de que están hablando en sus idiomas. ¿Ve que podían comprender las lenguas? En las lenguas, sencillamente eso es lo que quiero hoy enseñarles, que hay unas que no se pueden interpretar, pero hay otras que sí se pueden interpretar. Como un idioma. Yo les da a hablar un idioma diferente y lo muestra. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere darle ese don de que tú aprendas ese idioma.
¿Está claro? Amén. Vamos a mirar a el don de lenguas. Vamos a hablar sobre el don de lenguas. Es un completo y variado género de lenguas. Es un completo y variado género de lenguas. Que el Espíritu Santo da a algunos creyentes. ¿Quién lo da? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Da a algunos creyentes. Es un completo y variado género de lenguas que el Espíritu Santo da a algunos creyentes con el propósito de edificar a la iglesia. Entonces, ¿a quién va a edificar? Del que habla en lenguas, ¿quién va a edificar a quién? Iglesia. Y cuando nosotros escuchamos hablar en lenguas, que normalmente estamos en las reuniones, ¿estamos siendo edificados ahí? No, No. está edificándose la persona. Está edificándose la persona misma, más no está edificando a la Iglesia. iglesia, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendamos. Ahora seguimos escribiendo. El don de lenguas es útil. El don de lenguas es útil en la iglesia. El don de lenguas es útil en la iglesia. Y ojo aquí con lo que vamos a escribir. Siempre que haya una persona que sepa interpretarlas. Siempre que haya una persona que sepa interpretarlas. De lo contrario, no debe ser utilizadas en público. De lo contrario, no debe ser utilizadas en público. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de describir? Pablo nos enseña en su palabra y nos enseña sobre esto porque Pablo justamente es muy doctrinal y lo que en sus epístolas lo que hace es enseñarnos cómo es que debemos de actuar correctamente, ¿vale? Por lo tanto, Pablo nos enseña, dice que siempre que se hable en lenguas debe haber una persona que la tenga que interpretar, porque hablar en lengua es para la edificación. Entonces, en el primeros siglos, cuando ellos estaban ejecutando sus ministerios, se encontraron con muchos problemas y con muchos desórdenes y con muchas cosas. Por lo tanto, él escribía estas cartas basadas en todo esto, en el desorden que se estaba llevando. Entonces, él le enseña a la iglesia del primer siglo, pero esas enseñanzas hoy en día están siendo todavía aplicables para nuestras vidas. Les estaba enseñando cómo es que tenía que ser correctamente. Entonces, dice que estas lenguas, ¿sí? Es un variado de género que el Espíritu Santo da a algunos creyentes, porque decíamos en 1 Corintios 12 que el Espíritu Santo da como Él quiere a quien Él quiere. Por lo tanto, es algunos creyentes que reciben este don. Es un don por parte del Espíritu Santo. Lo da como Él quiere a quien Él quiere. Entonces, hay algunos creyentes que tienen este don. Y vamos a empezar a anhelar. Hoy entendiendo, espero que en sus oraciones allí empiecen a anhelar que el Espíritu Santo te llene de esos dones, de todos los 9. Pero hermano, entonces, a ver, en muchas reuniones escuchamos hablar en lengua. Es un error. Yo les estoy enseñando la palabra, ustedes aquí van a empezar a sacar conclusiones. Yo Porque si no hay interpretación, les estoy enseñando la palabra. Ahora es que dirá que la palabra de Dios, yo me estoy equivocando. Ahora vamos a ver qué dice la palabra. Yo Vamos. pienso que a veces hay reuniones en las cuales amerita, bueno, el Espíritu Santo se puede manifestar de manera diferente. Y en esta área es una área que se manifiesta el Espíritu Santo. Pero yo pienso de que tiene que ser tal vez no que lo podamos entender, por ejemplo, pero no algo repetitivo, no que es algo que tiene que fluir de una manera natural, ¿no? Fluir. Sí, nosotros podemos pensar lo que queramos, pero ¿qué dice la palabra? Entonces es lo que vamos a mirar.
vamos a ver qué nos dice la palabra y la palabra es la que nos va a enseñar. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo todo este estudio desde que empezamos aquí? Dejando que sea la palabra la que nos hable. Desde que están estudiando conmigo, he estado yo tratando de imponerles algo. No, sencillamente voy a la luz de la escritura y les muestro, la palabra dice esto. Y eso es lo que vamos a hacer. Es la palabra la que nos va a enseñar. Por lo tanto, cada uno va a tomar sus decisiones como estudiosos de Dios. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Pues van a empezar a poner su postura y creen lo que crea porque el Espíritu Santo hoy habla. ¿Ah? ¿Queda claro? Claro. Vamos a ver qué dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? Ah, no, este Pablo no. No, este Pablo no, el otro. Primera de Corintios 14, 26. Primera de Corintios 14, 26, 28. Entonces, vamos a leerlo todos, ¿vale? Era un poco para animar un poco los ánimos así. A ver, yo pensé que ese tema es bastante interesante y está todo aquí concentrado. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si yo estoy viendo una cosa diferente a lo que me están diciendo, pues yo voy a hablar y la palabra no enseña. Ahora dice Pablo, dice, ¿qué hay? Vamos a leerlo todos, 1, 2, 3. ¿Qué hay pues, hermanos? Hace una pregunta. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, o sea, profecía, tiene interpretación de lenguas. Hágase todo para la... ¿Para qué se dice? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por ¿cuántos? Por 2 o a lo más por 3 y uno que interprete. No está diciendo de que no se debe hablar. Se está diciendo de que se debe hablar de una manera ordenada. ¿Para qué? Para que haya una interpretación, para hacer algo y para que el cuerpo de Jesucristo sea edificado. Hágase todo para la edificación. Entonces, si tú haces algo para el cuerpo de Cristo, tienes que hacerlo ¿para qué? Ahora la pregunta, ¿terminamos a veces siendo edificados cuando se hacen las cosas desordenadas? No. Está claro, ¿no? Sí. Yo hago la pregunta y ustedes responden. Yo simplemente ahí les dejo la opción para que ustedes analicen. Vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice aquí. Si no hay un intérprete, ¿qué dice? Si no hay un intérprete, pues entonces, ¿qué tienes que hacer? Entonces diga, callar. Callar. Pero puede ser el caso que una persona tenga el don de lenguas y la interpretación juntas. Vamos allá. Vamos allá porque estamos estudiando primero el don de lengua. Ahora vamos a estudiar interpretación de lenguas. Vamos con calma. Vamos a estudiar este punto. Don de lenguas. Estamos estudiando. Entonces, la palabra que nos está enseñando. Que nos está enseñando. Ahora volvió otra vez a salir Pablo. ¿Ves? Están enseñándonos de que cuando nosotros estamos hablando, dice, cuando os reunís, entonces nos estamos reuniendo, ¿no? Cuando nos reunimos, una congregación nos reunimos, dice, cada uno de vosotros, cada uno, todo lo está hablándole a todos, cada uno hablará, unos hablarán de salmos, otros hablan de doctrina, de enseñanzas, otros hablan en lenguas, ¿sí? Otros tienen esa revelación de esas lenguas. ¿Eso se llama qué? ¿El don de qué? De interpretación de lenguas. Revelación de lenguas. No, ese se llama profecía. Y el que sigue es la interpretación. Otro tiene interpretación de lenguas. Y dice, hágase todo eso que ustedes están haciendo. ¿Se tiene que hacer para qué? Para edificar. Hasta ahí está claro, ¿no? Que tiene que haber un orden. Si alguno, estoy repitiendo, si habla alguno lengua extraña, entonces sea esto por 2
o más 3 o por turno y uno interprete. Por esa razón es que donde van en muchas iglesias lo hacen de esa manera. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Porque quieren de una manera ordenada. Hermano, Sí, dime. una cosa porque lo que hacer, porque hay momentos que cuando viene este don del Espíritu Santo, cuando empieza a hablar esa lengua, hay momentos que tú dices, no, yo no hay que callar, porque yo quiero saber, no, porque a mí cuando me llega esa situación no me puedo callar. Pues yo le digo una cosa, hermana, hay muchas cosas que nosotros hacemos desordenadamente, pero el espíritu es un espíritu de orden. El espíritu es un espíritu de orden. Y ya lo vamos a ver porque la misma palabra nos dice. Seguro que si tú entiendes en tu mente y lo comprendes, lo empezarás a trabajar. Las personas que muchas veces acostumbran de que se tiran al suelo, ¿dónde dice la palabra todo eso? No lo dice. Sencillamente porque se han acostumbrado y lo están haciendo. Ahora, la palabra no nos enseña eso. Bueno, David se tiró al suelo, ¿no? Pero no se tiraba, si cuando se tiraban las No era personas una al suelo, doctrina, pero una sí lo cosa es hizo. que cuando se postran hacia adelante, pero no hacia atrás. Ah, sí. Eso es otra enseñanza diferente, que nunca la ha enseñado la palabra de Dios. Una cosa es que tú te postres en el suelo y te Sí. tires adelante, hacia adelante, postrándote, y te acuestes en el suelo como lo hizo Elías, que se postró de frente, y muchos se postraban así, boca a tierra, así. Sí. Eso es diferente porque esa persona sentía en ese momento hacerlo. Pero el tirarse, y me estoy saliendo del tema, pero estoy diciendo que eso es desorden. Sí. ¿Por qué ustedes no han visto los vídeos cuando empezó esto, el apogeo de que el Espíritu Santo y cogían y tiraban y la gente saltaba? Esto es un desorden. El Espíritu Santo es un Dios de orden, Dios es un Dios de orden. Si yo les estoy hablando estas cosas porque no quiero que ustedes... Pero si en una administración una persona es tocada por el Espíritu y puede... Una cosa es que tú estés haciendo una oración y el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer ahí. Pero si tú acostumbras a tirar a la gente. No, tirar no. Pero que lo hacen. Yo no estoy hablando algo, la gente lo hace. Sí, más que todo que sea espontáneo, no una doctrina ya. Lo hace, la gente lo hace. Estoy hablando mentiras, ¿acaso estoy hablando alguna mentira? No acostumbran a las personas a ponerle la mano a la Sí. persona. Eso te iba a decir. ¿Para qué? Pues sencillamente, ¿qué tan sencillo? ¿Acaso es que tú tienes? Deja, ora y sencillamente haces tu oración tranquilamente y que sea el Espíritu Santo trayendo lo que tenga que hacer. Ahora, si la persona viene con ese pensamiento, ha mirado, pues la gente, hay gente que se tira y se tira y se tira y se tira y se tira. Me estoy saliendo del tema y tengo mucho que hablar, pero no tiene, es orden. Dios es un Dios de orden. Vamos allí a seguir mirando. 1 Corintios 14, 19. ¿Qué nos dice? Mira lo que dice Pablo. Mira lo que dice Pablo aquí. Pero no este Pablo el verdadero, no el otro. Dice, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con qué. 5 palabras con qué. Volvámoslo otras a decir. 5 palabras con qué. Entendimiento. Ahora mira aquí. Para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Es importante que nosotros entendamos que es preferible, el mismo Pablo nos enseña, de que ¿en dónde? ¿En dónde? En la iglesia. La iglesia son las 4 paredes. Pero no somos nosotros, Fernando. Pero yo, por ejemplo, aquí en esta iglesia he oído muchas veces hablar lenguas, Y todo. pero nunca he oído. Bueno, yo estoy haciendo una enseñanza porque es la que me corresponde. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Para seguir indagando. No puedo estar, yo no voy a venir aquí, yo hablo lo que diga la palabra. Y la palabra me enseña a mí algo. Por lo tanto, es mi trabajo delante de ustedes es enseñarles. Ustedes de ahí, a partir de aquí van a seguir y van a hacer. Ahora no es que van a coger y hacer huelgas, caceroladas y palos y todo eso, no. Hay que empezar a hacer las cosas sabiamente. No. Estoy diciendo es que hay una revelación que yo la estoy mostrando a la luz de las escrituras. Pero Esto que ocurre en todas partes. Digamos que hay más gente que habla lenguas que gente que interpreta. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo, ¿vale? Así vamos por partes. Cuando se utiliza mal el don de lenguas,
en lugar de edificar a la iglesia, la confunde. Cuando se utiliza mal el don de lenguas, en lugar de edificar a la iglesia, la confunde. ¿Cuántos creen esto? Amén. ¿Es verdad? Ahora vamos a mirar qué dice la palabra. Que la palabra es tan maravillosa de que cualquier persona que se pone la misma palabra lo defiende. Bueno, yo no necesito defender a mí. Deje que la palabra hable. La palabra habla. ¿Qué dice la 1 Corintios 14, 23? Mira aquí, ponle cuidado a esta escritura y van a entender. 1, 2, 3. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Vale, estamos reunidos en un solo lugar. Vale. Y todos hablan en lenguas. Mira, y entran indoctos o incrédulos. ¿Qué dirán ellos? ¿No dirán que estáis locos? Confunden a las personas. Viene una persona por primera vez a la iglesia y se encuentra que ¿y esto qué ha pasado? ¿Dónde me he metido yo? Me pasó a mí. Mira, le voy a contar una experiencia. Me recuerdo que iba a una vigilia y me fui yo para una vigilia y no se sentía de corazón que había una mujer postrada en una cama con una fiebre alta. Y yo le dije, doña Alcida, se llamaba así la mujer, se llama, no sé, si está bien. Bueno, que fui y le dije, doña Alcida, ¿por qué no vamos a la iglesia que Dios te va a sanar de esto? Y no, es que yo no... Vamos, la animé y me puse ahí tal. Hasta que la mujer se alistó y bueno, espérenme. Agarramos y nos fuimos en el coche, llegamos al sitio y a eso de las 2 horas que estaba la mujer salió corriendo y no, yo me voy de este lugar, esta gente está loca. Salió corriendo y se fue. Y yo me quedé como, ¿qué pasó? Me sentí mal. Fui y le dije al pastor, pastor, mira que me ha pasado, que lleva una mujer y salió corriendo diciendo que esta gente estaba loca, que dónde lo había traído, que no sé qué, y salió y tal. Y me llevó a este versículo. Y ahí entendí yo en mi mente que había pasado algo. Pero la palabra lo dice. Si entra una persona que no es creyente, son indoctos o incrédulos, vienen visitantes, mejor, para que lo entendamos mejor. Vienen visitantes por primera vez a la iglesia que no entienden nada de todo lo que está pasando en la vida cristiana. Y empiezan a escuchar todo esto, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice la palabra? ¿No diráis que están qué? ¿Lo dice la palabra o no? ¿Lo está enseñando la palabra? Ahora yo les voy a decir una cosa. Ese es simplemente por no hacer las cosas correctamente y poderlas hacer. Es verdad, las personas pueden pensar de esa manera. Es normal, esas personas nunca han hablado de Cristo, nunca les han hablado de Espíritu Santo, nunca les han hablado de hablar en lengua y escuchan hablar algo diferente. Pues es normal que ellos piensen cosas como estas. Es normal. Yo creo que a ustedes les pasaría si llegaran a un sitio y vieran algo extraño, diferente, que no está en la escritura, y dice, esto está raro, aquí esto está mal, esto hay algo. Pero claro, si la persona lo entiende en su mente, el indocto, el incrédulo o el visitante, lo entiende en su mente de que esto es normal, pues va a salir con dichoso de la vida. No estoy diciendo de que eso de que no sea el Espíritu Santo manifestándose. Lo que estoy diciendo es que el orden como se está haciendo no está siendo para una edificación. Y lo que nosotros necesitamos es que las personas que viven en el mundo salgan bien para que vuelvan. Y no que salgan de pronto asustados y corriendo pensando de que se han metido en una secta o otras cosas. Claro. Eso es lo que nosotros necesitamos es mirar. No, yo, por favor, no quiero que me malinterpreten en que el hablar en lengua sea malo. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy hablando es de la manera como se ejecuta y el orden como se debería llevar. Estoy hablando de eso. Porque yo no estoy diciendo eso. Al contrario, hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo a anhelar que nos dé de esos dones. ¿Vale? Esto es parte de la iglesia, es parte para la edificación y yo los quiero para mi vida. Pero lo que estoy hablando es el orden. Estoy hablando del orden. ¿Vale? ¿Les parece? Cuando no hay intérprete,
Cuando no hay intérprete, el don de lenguas debe ser utilizado solo para edificación personal. Cuando no hay intérprete, el don de lenguas debe ser utilizado solo para la edificación personal. Hay tanto que hablar de esto que se me pasa el tiempo. Cuando no hay intérprete, el don de lengua debe ser utilizado solo para edificación personal. 1 Corintios 14:4. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. El que habla en lengua extraña, así mismo que. se edifica. Entonces dice que se edifica ¿quién? Así mismo. ¿Qué dice la palabra? Que me gusta que lo entiendan. El que habla en lengua extraña ¿qué? Así mismo. Se edifica. Pero el que profetiza edifica a la. Iglesia. Amén. Entonces la palabra nos enseña de que la persona que está hablando se edifica él mismo. Amén. Y por eso es que Pablo hace un resalte de que debe haber una manera ordenada para que el que profetiza, el que da esa revelación y esa interpretación de esas lenguas, haga una ¿qué? Edificación al cuerpo de Cristo. ¿Está claro? Seguimos. 1 Corintios 14:5. Mira lo que en el corazón de lo que hay en Pablo. Mira el corazón que hay en Pablo. 1, 2, 3. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. ¿Para qué? Es que lo está diciendo por muchos versículos. Lo habla la palabra enseña de que necesita de que la iglesia sea edificada. Seguimos leyendo. El creyente puede pedir en oración el don de lenguas al Espíritu Santo. ¿Hay alguien que lo anhela? Amén. Yo también. Sí, la verdad, es que de pronto quiero hablarlo porque yo también lo anhelo. Yo lo que estoy hablando aquí es del orden correcto, no estoy hablando en contra de esto. Sino debe ser de un orden correcto, pero yo lo anhelo con todo mi corazón. Pero más el de profetizar, que es lo que me enseña la palabra. Ahora, ¿qué dice la palabra si nosotros la anhelamos? Por lo cual, 1 Corintios 14, 13, 14, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretar. Entonces dice que tenemos que hacer ¿qué? Pedirla. Ahora, nos está enseñando Pablo de que tenemos que pedir un don. Podemos pedir dones, son 9 dones. Dice de que si tú ya la hablas, pues ahora pida en oración poderla interpretar. ¿Ahora para qué? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ¿qué? Ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, ¿por qué es necesario de que tu espíritu sea edificado? Y si tú en casa lo haces en tu oración y en tu intimidad, lo puedes orar. Dios es un Dios de orden. Pues hágalo porque la palabra nos está enseñando. Y porque si ora en lengua y no sabe lo que dice, interpreta, queda en la misma. necesitamos que él sea edificado. Es así, entendimiento. Entonces Pablo nos dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pero mira, dice, pero mi entendimiento queda. Amén, amén. Claro, como la hermano Fernando. Y ahí el espíritu es el espíritu de Dios. Espíritu Santo con el espíritu del hombre. ¿Vale? Ahí cuando está hablando en minúscula es de nuestro espíritu. Queda sin entendimiento. El espíritu se edifica. Porque es una fusión que se hace Espíritu Santo y Espíritu del hombre. Y entonces él ora. Por eso es que a veces dice, cuando oramos mal, no oramos bien. Pero el Espíritu Santo sí sabe cómo orar. Porque él sí sabe lo que siente. Ya está. Entonces, si en una iglesia se utiliza el don de lenguas, es necesario que un intérprete esté siempre presente.
1 Corintios 14, 27, 28. Si habla alguno en lengua extraña, volvimos otra vez a mirar esto. Si habla alguno en lengua extraña, entonces lo que, estamos leyendo el versículo. Ustedes escriben, si en una iglesia se utiliza el don de lenguas, es necesario que un intérprete esté primero presente. Ahora, 1 Corintios 14, 27, 28, lo leo y terminamos con esto. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o por más de 3, y por turno. ¿Y uno qué? Interprete. ¿Uno qué? Interprete. Debe ser ordenado, ¿no? ¿No dice? ¿Uno qué? Interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable por sí mismo y para Dios. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, enseñándonos y revelándonos en nuestra mente, Señor, corrigiéndonos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos lleve bien, Señor, al templo, donde también ahí continuarás hablándonos. Gracias te damos en el nombre de Jesús.